¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis amigos? Aquí saludándoles su amigo Jack de su canal de Todo Auto Celaya y Jack Auto Celaya para que suscriban por ahí a los canalitos y no se pierdan información como esta. Pues bueno, miren, han estado surgiendo todavía algunas dudas. Yo creo que mucha gente tenemos dudas acerca de cuánto es el costo en diferentes estados de la regularización de los vehículos americanos. No sé si recuerdan que anteriormente por ahí hicimos un videito que se llamaba, que tenía como título ¿cuánto cuesta el plaqueo de vehículos en Morelia? Bueno, va a ser algo referente a eso, pero ahora nos vamos a ir directamente a la plataforma. Si ustedes le pican aquí al video, aquí al título, en la parte de abajo de los comentarios, por ahí hay una liga, un link que tiene como aquí dice https secfinanzasmichoacán.gov.mx regularización de vehículos. Si ustedes le dan clic ahí, amigos, los va a mandar directamente a la plataforma de Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, ¿verdad? Si se fijan aquí como título nos dice regularización de vehículos extranjeros. Aquí abajo nos pide los requisitos. ¿Qué requisitos tenemos? También ya se los dejé por ahí en el otro video. ¿Qué requisitos tenemos que llevar? ¿Qué requisitos tenemos que tener? Algo bien importante pues es el pago, ¿verdad? El pago de los 2,500 pesos para lo de la cita, ¿verdad? Entonces bien importante, lean los requisitos. Aquí están todos los requisitos. Y a un ladito, si le damos a un lado, aquí nos dice, si se fijan, fecha límite 31 de diciembre de 2023, pero esta fecha, amigos, es del año pasado. Esta página no la han refrescado, entonces todavía sigue igual. Pero recordemos que la fecha límite para la regularización de los vehículos americanos es hasta el 31 de marzo del 2024, o sea, 31 de marzo de este año, amigos, todavía tienen tiempo. Entonces, para que se den una vuelta por aquí por la plataforma y chequen estos requisitos y la información. Ahora, ¿qué sigue aquí, amigos? Ya que ustedes están adentro, van ustedes a descargar lo que es el manifiesto de decir verdad. Acá del lado izquierdo lo van a descargar, lo van a abrir y lo van a llenar, amigos. Van a llenarlos con puño y letra, de pi a pa, o sea, no debe de quedar nada sin llenar, porque si no se los van a rebotar. Ahora, yo les sugiero algo bien importante, que antes de llenar este documento, ustedes le saquen unas 2, 3 copias en blanco, por si se llegaran a equivocar, pues bueno, ya tienen un soporte, ¿no? Para volver a llenarlo otra vez. Igual, o sea, lo pueden llenar, y si de plano no saben si está bien lleno o no está bien lleno, ya que ustedes lleguen allá a donde van a hacer la regulación de su vehículo, pues pueden preguntar, pero por eso ya llevan sus otras 2 copias, ¿verdad? Bueno, este se llama manifiesto de decir verdad, acuérdense, este es uno. Ahora, aquí abajito del manifiesto dice instructivo de pago para cita de legalización. Le dan aquí en descargar, lo abren y si se fijan, dice aquí instructivo de formulario múltiple de pago. Este es el instructivo, amigos, que ustedes tienen que leer para poder llenar este instructivo. Ahorita vamos a ver este instructivo que tienen aquí, lo vamos a ver en grande para que vean de qué se trata. Bueno, estas son la forma en la que se llena. Aquí les dice del 1 al 3 y ya siguen puros incisos, puros incisos. Igual también está aquí en la plataforma. ¿Cuál es el formato que vamos a llenar con este instructivo, amigos? Nos vamos a ir acá. Vamos a darle clic donde dice registra tu cita. Y aquí donde dice módulos disponibles, no le vayan a dar porque no hay nada. Aquí donde dice formato en línea de captura del SAT, le van a dar clic. Y este, amigos, es el formato que van a llenar con estas instrucciones, amigos. Aquí dice cómo se llena el formulario múltiple de pago. ¿Cuál es el formulario múltiple de pago? El formulario pues es este, amigos, este mero. Nada más que acá, si se fijan, se los da en pequeñito, pero este es el mismo formulario. Entonces, lean todo esto aquí, amigos, léanlo para que ustedes puedan llenar el formulario de pago del SAT, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Otra cosa bien importante, amigos,
no vamos a hacer un depósito a una cuenta que no conozcamos. Aquí hasta mero abajo del formulario nos dice los bancos a los que tenemos que hacer el depósito. Dice por aquí: el pago correspondiente para la regularización se podrá realizar en los siguientes bancos: Banorte, BBVA, HSBC, Citibanamex, Banco Azteca, Santander, Scotiabank y Banregio. Bien importante, para cualquier aclaración con gusto te atenderán en el teléfono. Aquí está, miren, 55 627 22 728. Ahí, y si no están bien seguros de cómo van a hacer el depósito, amigos, yo les sugiero que le den una habladita aquí primero por teléfono para ver cómo es el asunto del pago. No se vale hacer depósitos al Oxxo, amigos, nada al Oxxo o a una cuenta que no conozcan. Va a ser específicamente a estos bancos nada más, es donde se acepta el pago de los 2.500 pesotes para que ustedes puedan agendar su cita. Ok, ¿qué sigue después de esto, amigos? Bueno, ya vimos los formatos, ya vimos a qué banco se va a hacer el depósito. Nos vamos a regresar aquí a la página y vamos a darle donde dice registra tu cita. Aquí hasta mero abajo, amigos, dice CURP, dice: por favor selecciona el estado donde deseas realizar tu cita para verificar la existencia. Bueno, como dijimos al principio, nosotros vamos a hacer el ejemplo en Michoacán de Ocampo. Vamos a darle clic. Aquí vamos a introducir nuestra CURP. La CURP, amigos, viene en su INE y también pues en la CURP, ¿verdad? Viene ahí son números y letras que vienen. Yo ya la tenía por aquí. Le vamos a dar donde dice que no soy un robot. Le damos ingresar. Y amigos, aquí mero nos va a abrir otra página donde nos dice captura NIP, número de identificación vehicular o número de serie. Dice por aquí: recuerde que los requisitos para regularizar un vehículo son los siguientes: no contar con un registro previo en el Repube, o sea, que el vehículo no haya estado registrado anteriormente en Repube. Como son vehículos americanos, amigos, pues no tiene por qué tener un registro en Repube. No tener reporte de robo en Estados Unidos o Canadá. Y corresponder a la región de Norteamérica. Dice por aquí que el NIP deberá iniciar con 1, 2, 3, 4 o 5 año de modelo 2018 o anterior, o sea que del 2018 para atrás. No ser vehículo de lujo deportivo blindado. No haber sido importado temporalmente o internado en el país en fechas posterior al 19 de octubre de 2021. Ahora, ¿qué sigue aquí, amigos? Aquí dice que dice descarga la lista de vehículos de lujo. Bueno, yo lo quise hacer, amigos, pero anteriormente no me dejó descargarla. Vamos a ver si ahora sí nos da permiso de descargarla. Pues no, viene, fíjense que no. O sea, está aquí, pero no nos da permiso. Bueno, ¿qué sigue después de aquí, amigos? Aquí van a ingresar ustedes el NIP de su vehículo. Aquí en esta parte azul van a ingresar el NIP de su vehículo. Ya que ustedes lo ingresan, le van a dar aquí donde dice el BIN. El BIN de mi auto es correcto. Y le van a dar clic. Y de ahí, amigos, los va a mandar a otra página, que a esa página ya no puedo yo entrar. ¿Por qué? Porque pues no tengo un BIN, pues de ningún vehículo. Entonces, amigos, hasta aquí es hasta donde yo pues puedo echarle las manos, puedo ayudarles. Ya vimos la parte del pago. Acuérdense que primeramente para generar la cita son 2.500 pesotes que nos dice aquí. El costo por el plaqueo y por el engomado en Morelia, Michoacán es de 3,000 pesos, o sea que estamos hablando en total de 5,500 pesos, amigos. Acuérdense de llenar los documentos, el manifiesto de decir verdad y el formato de línea de captura de SAT, bien importantes, hay que llenarlos bien. Si ustedes no tienen conocimiento de cómo llenarlos, acérquense a una persona que tenga ya experiencia en este asunto. Y si no, amigos, pues hay que hablar al telefonito que anteriormente vimos que está en el ¿se acuerdan que vimos uno que decía que tenía un teléfono por aquí en el instructivo? Hasta aquí hasta abajo vamos a ver el teléfono
aquí mero, miren, aquí está, aquí hay que hablar también, pues ahí les pueden dar información, ¿verdad? Entonces, amigos, este es el pequeño video que les quería hacer el día de hoy. Pues bueno, no es mucha información, amigos, como yo quisiera pues entregarles. No soy un experto en esto, pero sí quise enseñarles un poquito de cómo entrar a la plataforma para pues ustedes hagan su cita. Porque qué está pasando, amigos, que están depositando dinero a cuentas que no conocen, están depositando dinero por Oxxo, que no tiene que ser por Oxxo. Aquí bien clarito nos dice los bancos a los que está permitido hacer el depósito, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, amigos, no me los vayan a estafar. Tengan mucho cuidado, revisen su vehículo, revisen los documentos de su vehículo antes de irse a la cita. Tengan todos los requisitos para que no vayan a echar vuelta de embalde. Acuérdense que este costo estamos hablando que es en Morelia, Michoacán. ¿Por qué Morelia, Michoacán? Decidí hacerlo porque, amigos, pues Morelia es lo que nos queda más cerca de aquí de Celaya, Guanajuato, que es uno de los, Michoacán es uno de los estados que entró a decreto. ¿Cuál es la fecha límite, amigos? La fecha límite es el 31 de marzo del 2024. Todavía tienen chance de por ahí ustedes hacer la regularización de su vehículo, ¿verdad? Entonces, amigos, pues ya casi es domingo. Hoy es sábado 10 de febrero, ya mañana es domingo 11 de febrero. Mañana, como saben, todos los domingos nos vamos a hacer grabaciones al Autotianguis Juan Pablo II. Y pues por ahí nos vamos a estar viendo mañana por la tarde, amigos, para que estén pendientes de los dos canales de Todo Auto Celaya. Aquí vamos a verlos. Este mero de Todo Auto Celaya, este perrón. Y acuérdense que tenemos otro que se llama Jack Auto Celaya. En los dos canalitos, amigos, subimos videos todos los domingos para que no se pierdan ninguno de los dos. Suscríbanse, ya se la saben, por si andan buscando algún carrito, pues ahí se avienten a comprarlo. Amigos, ahí nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta luego.